Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos aquí reunidas en este encuentro denominado Una mirada de mujer sobre políticas públicas y empresas. Vamos a darle la palabra para comenzar a la legisladora María Sol Méndez, presidente de la Comisión de Género y Diversidad, quien dirigirá unas palabras de apertura. Hola, buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Primero, gracias por la invitación, la verdad que estamos muy contentos de poder recibirlos en esta legislatura. Y en mi rol de presidente de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades, la verdad que estamos muy contentos de apoyar todas estas iniciativas, entendiendo que son fundamentales para continuar toda la lucha que se viene dando, que venimos dando todas las mujeres desde hace muchos años, con un contexto un poco más difícil en estos años, pero la verdad que tenemos que seguir luchando y estos espacios donde podemos visibilizar y poder charlar de estas cosas son muy importantes para poder, primero, no retroceder en ninguno de los derechos que conquistamos y segundo, siguiendo conquistando más que todavía aún nos faltan. Me parece que son buenos momentos para reflexionar eso, de todo el camino que se dio, de todo lo que obtuvimos y todo lo que nos falta. Sin duda, lo que tiene que ver en políticas públicas y empresas y el mercado laboral para las mujeres es fundamental, sobre todo cuando la violencia económica a las mujeres no es un tema que se ponga mucho sobre la mesa, pareciera como invisible, entonces me parece que es nuestro rol desde acá y de todos ustedes poder visibilizarlo, y sin duda una empresa que tenga perspectiva de género con las mujeres hace una mejor empresa, sin duda. Entonces vamos a seguir trabajando por eso, felicitarlas por la iniciativa y ponerme a disposición para todas las iniciativas que sean desde la ciudad, como presidente de la comisión, como legisladora, pero sobre todo como una militante feminista que viene trabajando arduamente sobre eso y que no se va a doblegar ni en este contexto ni en ningún otro. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada María Sol Méndez. A continuación, invitamos a María Isabel Mateos, presidente de MIA, para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, legisladora. Bueno, desde MIA, lo más importante que tengo que hacer es darles la bienvenida, agradecerles a todas, tantas. Es muy emocionante que sigamos teniendo esta convocatoria. También agradecemos a la legisladora Ferrero, que fue la que nos permitió o nos gestionó la posibilidad de tener este ámbito. A todas las panelistas y a nuestras socias que trabajan para MIA y también a nuestros auspiciantes. Así que a todas muchísimas gracias. Desde MIA siempre hemos impulsado la equidad de género y la diversidad en el pensamiento para que favorezca a la inclusión de la mujer en todos los espacios, tanto públicos como privados. Impulsamos la equidad de género, la diversidad de pensamiento que favorezca la inclusión, valoramos la igualdad de oportunidades y derechos para todas las mujeres sin importar su origen, su condición socioeconómica ni sus circunstancias personales. Quienes llevamos muchos años buscando esta igualdad de oportunidades, fomentando la mayor capacitación para poder acceder a esas mejores oportunidades, sabemos que han cambiado las cosas, han mejorado, pero que todavía falta un largo camino que recorrer. Nuestras secciones están destinadas a promover el potencial femenino en todos los campos, colaborando en su capacitación, tratando de estimular su creatividad, la innovación y el liderazgo. Intentamos contribuir continuamente a la generación de los cambios sociales necesarios para que estos cambios sean posibles. Cuando ponemos el acento en la innovación es porque creemos que todas las actividades hoy están cruzadas por este concepto de innovación, de cambiar, de mejorar. Hablar de feminismo en estos momentos nos debe llevar a pensar en un conjunto de valores a los que no podemos renunciar y por lo tanto debemos seguir reclamando. No podemos olvidar el flagelo de la violencia que nos preocupa en todas sus formas, tanto en la violencia familiar como en la pública e institucional. Creo que reunimos hoy en una invitación para pensar y repensar todo lo que nos preocupa.
Muchísimas gracias y lo más importante viene ahora, que son nuestras panelistas. Muchas gracias, María Isabel Mateos, presidente de MIA. A continuación voy a presentar a los dos paneles y luego tomarán la posta las moderadoras. Primer panel, damos comienzo de políticas públicas de género, coordinado por Constanza Serratore. Y luego Cristina Castellino va a coordinar el segundo panel llamado Mujeres Empresarias Sustentables. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Sol Méndez, la legisladora. Muchísimas gracias, Mabel Mateos, por este espacio. Muchísimas gracias a las tres panelistas que les aseguro que nos van a dejar con ganas de más, porque ya las conocemos y siempre están en la avanzada del pensamiento, de la legislación, de la promoción de derechos. Y en este caso, como dijo Mabel Mateos, creo yo lo más importante que es tratar de resistirnos quizá a una avanzada en relación con aquellos derechos que hemos ido conquistando poco a poco y que quizá hoy tengamos que tratar de mantenerlos y eso sea de lo que nos tenemos que ocupar. Bueno, esta mesa se llama Políticas Públicas de Género, de la que forma parte. Voy a presentar primero a Micaela Sabano Orsini. Micaela actualmente es directora general de Autonomía Económica de la Mujer, uno de los puntos centrales que se subrayó en la presentación. Ella es abogada, es especialista en derechos humanos y discriminación, es magíster en políticas públicas y fue consultora en materia de inclusión de género, diversidad en distintas organizaciones. Asimismo, es docente en la Diplomatura en Género en la Universidad Nacional de Comahue. Fue coautora del Plan Nacional por la Reducción de Femicidios en el año 2019 y entre el año 2015 y 2019 se desempeñó como coordinadora de proyectos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, donde tuvo a su cargo la implementación de políticas públicas integrales con el objetivo de propiciar estándares de ciudadanía más inclusivos e igualitarios. Entonces, en síntesis, entre el año 2020 y el 2023 fue directora de proyectos del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente es directora general de Autonomía Económica de la Mujer. Micaela, muchas gracias. Gracias, Constanza, por la palabra, gracias por la invitación. Estoy en este panel en reemplazo de Carolina Barone, que es la subsecretaria de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo a cargo, como bien decías, la Dirección de Autonomía Económica de la Mujer y me parece espectacular la cantidad de mujeres que hay acá, emprendedoras, así que bien saben de lo que hablo cuando hablo de la importancia de la autonomía económica de las mujeres. Mi dirección, que está en la Subsecretaría de la Mujer, por primera vez existe una dirección en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se encarga específicamente de atender las necesidades o la agenda vinculada a la autonomía económica. Dependemos directamente de la vicejefa de gobierno, de Clara Mucio, y también es una gran oportunidad porque dependemos de esta vicejefatura que tiene también a su cargo áreas como derechos humanos, diversidad sexual, personas adultas mayores, juventud. Entonces eso nos permite también, y enmarco en el panel que habla de políticas públicas, tener políticas públicas que sean más integrales, para que la política pública cumpla una función
es necesario que esté pensada primero con las personas que van a ser destinatarias de esa política. Creo que un gran error que tenemos muchas veces a quienes nos toca llevar adelante políticas públicas es que muchas veces tendemos a pensar qué es lo mejor para un determinado segmento de población sin charlarlo con esas personas. Entonces les debe pasar mil veces que quizá hay políticas que no las conocen, y recién lo hablábamos con Fabiana, cuando nuestro principal error, y lo digo como autocrítica, es que hacemos un montón de cosas que a veces no se conocen. Y cuando no llegamos a comunicar bien lo que estamos haciendo, arranca nuestra primera dificultad, porque entonces la política no cumple con su principal función, ¿no? Que es, entendemos nosotras, o la visión que le queremos dar a esta agenda es empezar a hacer puente entre distintas áreas, y en eso la principal misión que tenemos es lograr que esta igualdad que no queremos perder y que hemos avanzado muchísimo, tanto a nivel nacional como a nivel ciudad, y después seguramente Fabiana y Carla nos van a acompañar con bueno, qué está pasando con nuestra agenda en este momento. La ciudad sigue teniendo muchas políticas y seguimos sosteniendo la importancia, pero lo principal es lograr que eso que está escrito en la ley, y lo digo como abogada, es que eso tenga alguna función y que se vea, ¿no? Como somos iguales ante la ley, ¿no? Y vemos después que hay un montón de dificultades. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa igualdad que está en la letra de la ley se convierta en una igualdad real? Bueno, ese es nuestro rol para empezar a hacer puente entre distintas áreas. Y para nosotras es muy importante construir agenda colectiva. No llegamos a ningún lado solas. Y eso, quienes llevan adelante un emprendimiento saben que muchas veces en red es mucho más sencillo, hacemos las cosas más fáciles cuando construimos colectivamente. Y en eso que creemos y que estamos muy convencidas, hay dos iniciativas que yo quería compartir con ustedes que tienen que ver con acciones que estamos llevando adelante desde la dirección para poder hacer que esta igualdad sea un poco más real o más cercana. Entonces, uno de los grandes objetivos o de los grandes programas que tenemos es una iniciativa que se llama Pares, que es una iniciativa que tenemos con empresas y organizaciones de la sociedad civil, a través de la cual fomentamos en las organizaciones, en las empresas, que exista una igualdad y un trato un poco más equitativo entre mujeres y varones en el ámbito del trabajo. Queremos lograr que haya más mujeres trabajando, que tengan empleos formales. Una de cada dos mujeres en la ciudad no tiene un empleo formal registrado, no porque no tengamos ganas de tenerlo, sino porque muchas veces las tareas de cuidado y muchas cosas que se cargan mucho más sobre nosotras dificultan que podamos tener un empleo formal con todos los requisitos. Y por otro lado, también lograr que haya más mujeres en puestos de decisión o en puestos de liderazgo. Esos son como los dos grandes focos en los que queremos centrarnos, en los que estamos trabajando. Entonces, por un lado, esta iniciativa que les comentaba, que es con empresas y que es con el sector privado, porque podemos tener toda la intención de hacer las cosas mejores desde el Estado, pero si no trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, con empresas, con otro tipo de organizaciones, no vamos a lograr que esos objetivos se cumplan. Y por otro lado, otro programa que se llama Ellas Lideran, que es para visibilizar a mujeres en puestos de liderazgo, mujeres líderes en distintas partes del país. Es una red de mujeres de distintos lugares que tratamos de visibilizar. El próximo martes, aprovecho y paso aviso, el próximo martes mañana. Bueno, estoy así. Mañana tenemos un evento que se va a transmitir también por las redes de Vea Mujer, que son nuestras redes en Instagram, pero tenemos un evento de mujeres líderes en energía. También buscamos visibilizar mujeres en sectores masculinizados. Así que un poco quería transmitirles esto. Nuestra vocación es, primero, corregir esto que decíamos recién de cómo comunicar. Si ustedes no saben lo que estamos haciendo o qué herramientas estamos pensando, estamos haciendo las cosas mal. Así que pueden recurrir a nosotras para poder acompañarlas en las iniciativas que estén llevando adelante. Nuestra idea es eso, es construir en red y acompañar a las mujeres en los proyectos que tengan, mejorar los proyectos de vida, acompañar esas trayectorias. Y por otro lado, entendemos que la única forma es haciéndolo de esta manera, acompañándonos, participando,
generándoles espacios donde puedan contar qué es lo que están haciendo, visibilizando lo que están haciendo, así que estamos trabajando en eso para que haya más mujeres en puestos de decisión y para que haya más mujeres con empleo formal y para equilibrar un poco esa balanza tan desigual que hay entre cómo recaen las tareas de cuidado sobre nosotras. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un montón de estadísticas. Muchas veces cuando uno va a defender determinada política, lo sabemos, la primera pregunta que nos hacen es, bueno, ¿por qué están pensando en un curso de liderazgo para mujeres y no para varones? Bueno, todo esto se sostiene con estadísticas, los números los tenemos. ¿Por qué decimos que es necesario tener números, tener datos? Porque para sostener esto que queremos seguir sosteniendo, tenemos que poder decir qué cosas están mal, qué cosas siguen pasando. Bueno, estamos siendo testigos de momentos donde se niega que existe una brecha salarial, por ejemplo. Entonces, a veces nos toca retroceder un poco para poder o volver a tener que explicar muchas veces lo mismo para defender las acciones que estamos llevando adelante. Sepan que desde la Subsecretaría de la Mujer estamos trabajando todos los días para que esa agenda esté presente, para poder seguir acompañando a las mujeres en sus trayectorias, así que ese es un poco el objetivo que tenía, de contar un poco cuáles son las acciones que estamos llevando adelante y entendiendo esto, que la política pública solo la podemos armar obviamente desde el Estado, que es quienes tenemos ese rol y quienes llevamos adelante las políticas, pero sí o sí necesitamos del otro lado que estén ustedes para acompañarnos en ese proceso. Así que muchas gracias. Espero que Bueno, muchas gracias, Micaela. Yo no soy de la empresa, soy de la facultad. Así que quiero retomar dos cositas que vos dijiste que me resultaron sumamente interesantes. Ya en 1949, Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, ese texto maravilloso, ponía en duda el valor que tiene la mujer en la igualdad, ¿no? El valor que tiene la igualdad de la mujer ante la ley si la igualdad no es económica. O sea que imaginémonos el tiempo que llevamos en estas discusiones, ¿cierto? Así que, y ella también hablaba de nosotras como sujeto fundamental para construir históricamente ese sujeto que creo yo que hemos empezado a construir y no debemos abandonar. Así que eso en primer lugar. Y en segundo lugar, para no irme tan lejos en el tiempo, hay una filósofa italiana contemporánea que se llama Stimilli, que es maravillosa y que dice: las mujeres queremos todo. Y muchas veces nos queremos masculinizar o debemos abandonar espacios porque el cuidado lleva un montón de tiempo, porque etcétera, y no, queremos todo. No, y me parece que está muy bien. Así que muchísimas gracias, Micaela. Bueno, sobre Fabiana Túñez hay muchísimo para decir. Ella es... No lo diga. Es activista por los derechos humanos. Acá dice desde 1994, pero quizá antes. Toda su vida ha trabajado activamente contra toda forma de violencia, de abuso y discriminación hacia las mujeres, las niñas y los niños desde una perspectiva integral de los derechos humanos. Fabiana coordinó la asociación civil La Casa del Encuentro hasta el año 2015 y luego fundó Las Julietas, que es donde actualmente trabaja. Fue coordinadora ejecutiva del Observatorio de Feminicidios en Argentina. Fue declarada personalidad destacada por esta casa, por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Tuvo el premio por los derechos humanos otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene diploma de honor de la Cámara de Senadores de la Nación de Argentina. Ya está. No, quiero seguir. En el 2018 recibió el premio a las 100 mujeres más importantes en materia de género, otorgado por la ONU, por lo tanto es a nivel internacional. Y bueno, y ahora la vamos a escuchar a ella, que es mucho más interesante escuchar. Bueno, en primer lugar quiero felicitar. Me encantó las citas que hiciste. En primer lugar, agradecer a Mabel por este encuentro maravilloso, mujeres maravillosas, cada una destacada en su rol.
Yo soy una militante enojada con la actualidad, y quiero dividir mi exposición en dos partes. Por un lado, ¿cómo se define una política pública? Se define una política pública basado en un diagnóstico y en un conocimiento del territorio. Una interrelación entre leyes nacionales e internacionales y luego lo que es la interacción entre diferentes organismos públicos. Cuando me tocó ser parte del Ejecutivo, dentro de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, se definió absolutamente toda la política pública desde una perspectiva de género y desde una perspectiva integral de los derechos humanos. Por eso, desde el Instituto Nacional de las Mujeres, generamos dos planes nacionales, el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia y por el otro lado el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Por el otro lado también, junto con el Ministerio de Desarrollo, lo que se generó fue el Plan ENIA, que era el Plan Nacional para la Erradicación del Embarazo Adolescente, y por el otro lado el Plan Nacional de Primera Infancia. Esto es lo que a mí como exfuncionaria, pero también como militante política feminista, era lo que yo consideraba que era lo más importante, ver de qué manera se hace un diagnóstico y se define un plan estratégico. ¿Por qué? Porque si no definimos planes, no sabemos cuáles son las prioridades. Cuando definimos prioridades tenemos que conocer el territorio en su inmensidad. En este caso, a mí me tocó a nivel nacional, entonces había que tener un conocimiento de determinadas circunstancias. No es lo mismo generar una política pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que generar una política pública en La Matanza, para hacer cercanía, pero de ahí podemos saltar a Tartagal, a Charata, a un montón de lugares del país, donde desde Ushuaia hasta el norte tenemos diferentes realidades que son, no es lo mismo una mujer en situación de ruralidad, una mujer en situación de vivir en una ciudad urbanizada, vivir en el interior del interior del interior. Entonces, cuando vos tenés la responsabilidad de definir políticas públicas, tenés que partir de un diagnóstico. Y eso fue, lamentablemente, lo que hemos perdido, una oportunidad histórica cuando tuvimos un Ministerio de las Mujeres. ¿Por qué? Porque no se definieron prioridades, no había un análisis de la situación global, no había un conocimiento de la temática, porque después del 2015, disculpe que sea así de bruta, yo soy bruta, aparecían feministas desde abajo de la alfombra, ahora no aparece ninguna, ahora calladita, no digamos feministas porque es mala palabra. Entonces la realidad es que hemos perdido una oportunidad histórica. Y ahora seguimos perdiendo porque ya ni somos organismos rector de políticas públicas en materia de género. Hemos quedado subsumidas, invisibilizadas de un ministerio al otro. Todavía no empezó la gestión. Y entonces, acá viene el tema. Yo siempre me dediqué al tema violencia de género, pero entendiendo que la agenda de género es muy amplia, por eso felicito este tipo de iniciativas que tienen que ver con las tres autonomías que están definidas en Naciones Unidas: la autonomía económica, la autonomía física. O sea que evidentemente las políticas de género tienen que ser miradas de forma integral, pero en nuestro país en particular también tenemos que tener en cuenta que hay algunas que son más urgentes. Todas son necesarias, pero hay algunas que son urgentes. ¿Cuántos legisladores hay acá en la legislatura? ¿Y en la Cámara de Diputados? ¿Sabe que por año 300 mujeres, o sea, todo el Congreso queda vacío porque nos matan, nos violan, nos trafican y nos hacen todas las barbaridades que nos hacen? Bueno, esa es la realidad. Pero no es solamente ese salón que queda vacío, son la cantidad de personas que son
víctimas colaterales de eso, porque detrás de cada mujer que desaparece, muere o es abusada, no se cumplen las leyes. En este país seguimos sin cumplir las maravillosas leyes que tenemos. No se cumple la ley del patrocinio jurídico gratuito, no se cumple la ley 26485 porque no se adecuaron las normas jurídicas administrativas en las provincias. Y entonces tenemos casos, como tantos otros, pero voy a mencionar uno reciente. Erika fue asesinada en el Chaco por un femicida que en el 2020 estuvo preso por abuso sexual. Y no era libre. Y la mató. Entonces, lo que yo digo es, hay muchas cosas para cambiar en la justicia, por eso tanta loca cuando ponen varones para la corte, se olvidan del trabajo impecable de Jaime de Nolasco, de Carmen Argibay. Necesitamos mujeres en todos los ámbitos, en la corte, en la política, en las empresas, en absolutamente todo. Porque si no, vamos a ver lo que estamos viendo ahora, fotos solo de varones. No existimos, nos borraron del mapa con el argumento de que hay las feministas, las feministas de tal partido. Habemos tantas feministas como feministas hay. Y yo en lo particular no respondo a ningún feminismo hegemónico, no respondo a ningún feminismo radical que invisibiliza las luchas que realmente hay que dar. No es lo mismo la copa menstrual en la ciudad autónoma de Buenos Aires que la copa menstrual en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, donde no hay agua potable. Entonces, cuando definimos políticas públicas, tenemos que saber de qué hablamos. Entonces, yo estoy como muy cansada de escuchar. Después del 2015 hubo una reunión de especialistas en temas de género. Ninguna le dio la tecla, ninguna hizo lo que tenía que hacer. Seguramente falta mucho. Se ha logrado. Tenemos que lograr que se cumplan las leyes. Miren lo que les digo, que se cumplan las leyes. Cuando se habla de la ley de femicidio, recientemente que había matado a un varón, también podía incorporarse dentro de la ley de femicidio, pero como nadie sabe nada y todo el mundo toca de oído, porque esta es la realidad, tocan de oído. Y para definir la vida o la muerte de una persona tenemos que empezar a entender qué es lo que pasa en nuestro territorio. El tema de los femicidios en contexto narco, los casos de trata en contexto narco, ¿saben dónde empezaron? En Santa Fe. ¿Pero saben dónde están ahora? En la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿y saben por qué digo el contexto de trata? Las soldaditas son utilizadas para la explotación sexual en estas redes de narcotráfico, trata, etcétera, etcétera. Entonces, lo que digo es, hay que saber de qué estamos hablando para definir política pública. Y lamentablemente, hace 6 meses que no tenemos política pública, no arrancó la política pública, no saben ni siquiera qué presupuesto tienen. No podés definir una política pública si no sabés con qué presupuesto votás. Y nadie grita, ¿por qué? Y porque hay una banda, un coro de voces que dice, hay un montón de denuncias falsas. Mentira. Del índice de femicidios, solo el 25% tenía denuncias previas. Entonces, ¿de qué me hablan a mí de denuncias falsas? ¿De qué me hablan de toda la estupidez que están hablando ahora? Estoy harta, cansada, y de las Julietas argentinas tenemos preparado para adelante todo un programa, un proyecto de política pública en serio. En nuestro caso, las Julietas desde violencia, quiero aclarar. Pero la realidad es que tenemos que empezar a trabajar, y yo siempre he trabajado maravillosamente bien con algunas diputadas nacionales, una de ellas está acá presente, y creo que tenemos que, lo que vos decías es verdad, tenemos que trabajar juntas y no le tengamos miedo a la palabra feminista. Yo soy feminista, peleé por el ministerio, peleé por cada una de las leyes que están vigentes hoy, pero soy una feminista que tiene una mirada amplia de lo que debe ser la lucha feminista.
La lucha feminista no es mujeres contra varones. La lucha feminista es la lucha por los derechos. Y estoy podrida de que nos confundan con aquellas que hacen cosas que no tienen nada que ver con el feminismo. Entonces, disculpe que estoy muy enojada, pero cada vez que escucho, no, vamos a rever la ley de divorcio vincular, la ley de matrimonio voluntario, la ley de aborto, bueno, en eso podemos estar de acuerdo o no, cada una tendrá su idea. Pero la ley de divorcio vincular, estamos todos locos, poniendo quemada. Entonces, esto, obviamente, una funcionaria pública no lo puede decir. Pero yo, como ustedes de la sociedad civil, las juristas argentinas, hemos empezado a poner los puntos sobre las sillas. Por ejemplo, el feminismo doble vara. El feminismo doble vara que dice, se callaron bien la boquita cuando fue lo de Alperovich, años, que yo empecé a acompañar a la víctima desde el Instituto Nacional de las Mujeres y después esa víctima quedó en el aire y se quedan calladitas la boca con lo de Espinosa. En mi gestión, yo he denunciado a funcionarios que eran de la coalición en la cual estaba el gobierno, y sin embargo no me tembló el pulso, por uno y por otro. Entonces yo creo que es necesario que entendamos y defendamos. Ser feminista, no podemos volver a 50 años atrás, cuando ser feminista era mala palabra. Luchemos por ese feminismo que todas llevamos adentro, del trabajo red, de la posibilidad de seguir luchando por los derechos y fundamentalmente, Carla, nos vas a tener que ayudar con dos cosas. ¿Te puedo? Obvio. Bueno, una de ellas hay en la Cámara de Diputados el protocolo único de actuación para los países del Mercosur, que empezó en nuestra gestión, se continuó por suerte, pero quedó durmiendo el sueño de los justos. Y sería muy importante que lo tuviéramos porque era una de las políticas que definíamos desde el Mercosur. Y el otro día me enteré que está ahí. Entonces dije, la veo acá y se lo mangueo. Y por el otro lado, creo que es necesario que se cumplan las leyes. La 26485, Carla, es una maravillosa ley que define todos los tipos y modalidades de violencia. ¿No saben cuál es el problema en las provincias? Que como no están adecuados los marcos normativos en cada provincia, automáticamente los jueces toman la ley de violencia familiar local. Con lo cual, queda la violencia económica, la violencia obstétrica, quedan todas las violencias afuera. Entonces sería muy importante que empezáramos a debatir en cada una de las provincias cómo se va a adecuar el marco normativo, que no se logró y es necesario. Así que por cada mujer que hoy nos falta, hay millones de mujeres que están trabajando para el empoderamiento, para conseguir un trabajo genuino, para salir adelante. Porque las mujeres somos esas. Las mujeres somos las que tenemos la potencialidad de pensar un mundo distinto y nos animamos y no nos importa nada. Entonces, tenemos las dos cosas. Tenemos que luchar por aquellas que no tienen voz, pero también nosotras que tenemos voz, como todas las que estamos acá, seguir luchando por más derechos y ni un paso atrás, ni una menos, nunca más ni un paso atrás. Gracias. Bueno, la potencia de Fabiana es intacta. Gracias. Me parece que quedó absolutamente subrayada la distancia muchas veces entre las hermosas leyes que tenemos y la dificultad para plasmarlas, si uno quiere, en cada uno de los casos. La dificultad, o porque no, la connivencia, y uno no quisiera empezar a hilar más fino. Fabiana, si yo no me equivoco, vos tuviste que en el Consejo Nacional de las Mujeres, ese era el máximo organismo de la aplicación de la ley 26485, Y en ¿no? realidad nosotros logramos un paso más, que fue que se convirtiera el Instituto Nacional de las Mujeres, que fue lo que dio paso al Ministerio
después de las mujeres. Lástima que borraron Absolutamente absolutamente todo de la historia, que como que el ministerio llegó de la nada, sino producto de una lucha de muchas generaciones, ¿no? Sí. Y eso es jodido. Y llevaron adelante la implementación de la ley Micaela. Sí. ¿No? Ese es un paso también súper. Bueno, gracias, Aviana. Para cerrar este panel, la palabra de Carla Carrizo. Ella es diputada nacional electa por la Ciudad de Buenos Aires. Ingresó al Congreso Nacional en las elecciones de 2013, ¿cierto? Politóloga, es profesora de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires y es autora de muchísimas leyes, pero dos que para mí son muy, muy importantes. Sé que ahora estás con algunas cosas que también me interesan, pero entre ellas la ley 27.364 de egreso de jóvenes sin cuidados parentales, que fue un programa de acompañamiento para adolescentes sin cuidados parentales en Argentina. Esta es una ley modelo en Latinoamérica, fue sancionada en el 2017. Y otra más, solo por nombrar dos, que es la 27.455, que convierte el delito de abuso sexual infantil en delito de instancia pública. Esta es de 2018. Carla trabajó fuertemente para la designación de la defensora del niño, la niña y el adolescente, y creo que actualmente seguís en esa comisión, la de educación, estás trabajando muchísimo. Bueno, Carla, por favor. Bueno, a ver si estoy media, me siento un poco, estamos como en la claro. Bueno, primero, así nos vemos, porque vernos nos llena de energía. Primero agradecerle enormemente a Mabel, obviamente a Sol, y que está por acá, no sé si se quedó todavía, si tiene que ir a trabajar. Compartir con Fabiana, con Constanza, veo muchísimas mujeres con nombre propio, gente de mi partido, obviamente mujeres de mi partido, vengo del radicalismo. Para nosotros el feminismo no fue una moda porque nos formamos con Florentina. Y vemos que Florentina hablaba poco y hacía mucho. Así que tenemos ese paradigma. ¿No? Y la verdad que para mí fue un enorme orgullo tener ese privilegio. Siempre digo que Florentina fue una líder social mucho más que... Tuvo pocos cargos electivos, fue reelecta una sola vez, pero hizo muchísimo porque Florentina trascendió el partido. Entonces, ¿cuáles son las mujeres que recordamos? Las mujeres que hacen cosas por otras mujeres en Argentina, es decir, que no se representan a sí mismas, sino que representan a todas. Y un poco lo decía Fabiana, ¿qué hacemos las mujeres cuando llegamos al Congreso? Yo también era de las que decía, bueno, el tema no es solamente llegar, sino qué hacemos una vez que estamos ahí, a quiénes representamos. Y a mí me impactó mucho Ni Una Menos, que ahora va a volver a ser el aniversario del 3 de junio, porque no es que no había mujeres en la política argentina, pero faltaban políticas para las mujeres argentinas. Y las mujeres se movilizaron solas, eran de todas las edades ese 3 de junio, y el eslogan era Ni Una Menos, es decir, se movilizaron porque estaban agotadas y temerosas y huérfanas de que el Estado no las cuidaba de la violencia. Fue tremenda esa plaza. Entonces, ahí esa plaza no fue liderada por políticas, fue liderada por ciudadanas. Y ese es un mensaje muy potente. A partir de ahí cambia el modo en que la mujer se dice en la política argentina. Ese 52% somos mayoría. Y ahora nos tenemos que vivir como con pudor, como pidiendo permiso, como que si me hubiesen dado mucho. No, recién empieza. No tengamos culpa, no vivamos con pudor los derechos que conquistamos, porque es solamente el punto de partida, no es el punto de llegada. No es el punto de llegada. Recuerdo el tema de la paridad, que a veces parecía cuando la empezamos a militar en 2017, la pudimos hacer porque había habido una plaza en 2015, sin esa plaza no había nada, sin ese poder popular en todas las provincias, porque el Ni Una Menos no fue solamente en la plaza de Buenos Aires, fue en todas las provincias argentinas, y las mujeres dijeron, queremos que nos miren a nosotras mismas, los temas que tenemos en las provincias, las políticas que faltan. Y las políticas tomamos el guante y nos sentimos empoderadas por esa plaza. Y el Congreso se abrió, no porque nosotros éramos buenas sentadas ahí,
sino porque muchos varones tenían miedo a la plaza pública. La voz de la mujer era tan potente, que había un proceso muy fuerte en términos legales. Entonces, lo que pasa es que no solamente que no falta que se cumplan las leyes, faltan leyes que hay muchísimos proyectos que esperan y que todavía no nos animamos. Hay algo que frenó. O sea que cuando nosotros decimos, bueno, es la hora de como una cosa de que nos sentimos culpables de que nos dieron mucho. No. Recién empieza. Miren, el número importa. Yo recuerdo el tema de la paridad. Teníamos que explicar porque parecía que ya tienen el 30%. Quieren más. Éramos ambiciosas en desmedida, ¿no? Pero ¿cómo que no? El número importa. El número importa porque sin número no hay un proyecto que llegue al recinto, y sin proyecto que llegue al recinto no hay ley, y sin la ley es simbólico. Entonces el número es muy importante en política. No es lo mismo ser 30% que ser 50%, y eso se notó. Una vez que tuvimos la paridad, aumentó totalmente la cantidad de proyectos y leyes lideradas por mujeres independientemente de los presidentes. Es decir, las mujeres trabajamos, las legisladoras más que los varones. No siempre se aprobaron todas las leyes que queríamos, pero se aprobaron, pero faltan un montón. Nos quedamos cortas, y nos quedamos cortas cuando había presidente por mayoría. No tendríamos hoy cuando estamos debatiendo el tema de la Corte, ¿no? Bueno, sobraban proyectos que decían que había que tener representación de género en la Corte, no paridad, no representación de género, no hay una sola mujer. ¿Y saben por qué es tremendo? Porque los cargos de los jueces son vitalicios. No es que duran 4 años ni 8 años, duran 20, 30 años. 30 años sin mujeres. Mis hijas, las hijas de ustedes, ¿van a sentirse representados por esos varones en la Corte? No, pero no porque sean malos. Es clima de época. La democracia es presente permanente, no es pasado. Y la Argentina siempre mira al espejo retrovisor. No nos van a hacer sentir culpables. No sentamos culpa. Recién transitamos los derechos, hay que aprender a ejercerlos. Entonces, justo cuando vamos un poquito afianzando equilibrando la balanza, ahí vas a sentir culpable que tenemos mucho. No tenemos mucho, tenemos muy poquito. Y entonces, los derechos políticos y los derechos económicos. Miren, durante la pandemia fue impresionante. Acá está Guadalupe González, que realmente mi aliada total en todo lo que fueron mujeres emprendedoras. En las pandemias ella creó las mujeres de Boedo, las emprendedoras. Las mujeres hoy somos jefas de hogar. Miren, ahora estamos viendo un tema de cita previsional. Y dije, qué brillante fue Florentina. Porque antes las mujeres no trabajaban. Entonces, ¿cómo ella no trabajaba? Porque trabajaba en la casa, obviamente, pero la mujer que iba al mundo público eran las contaban con los dedos de la mano. Entonces, Florentina, ¿cómo hizo para protegerlas? Porque ninguna podía probar ninguna cantidad de aporte de nada. Le dio la pensión a la viuda y después la pensión a la concubina, porque las quería protegidas. Hoy, el 48% de las mujeres somos jefas de hogar, o sea, no tenemos marido, no tenemos concubino. Tenemos que tener aportes. Porque si no tenemos aporte, perdemos autonomía económica. ¿Quién nos cuida? Ahora vamos a vivir 30 años más. No lo sé. Tenemos que conquistar la autonomía económica. ¿Cuándo lo empezamos a ejercer? En pandemia. En pandemia, casi el 40% de los varones perdieron su trabajo formal, cerraron 64.000 comercios de cercanía, muchas pymes. ¿Quieren integrar una supervivencia económica? Las mujeres, haciendo dos cosas. ¿Qué sabíamos las mujeres? Coser, tenemos siempre ideas de cómo hacernos una cartera, y cocinar. Todos los eventos gastronómicos las rompieron, lideradas por quiénes? Mujeres emprendedoras en pandemia. Bueno, exitosísimos. Vieron la masa madre, gastronomía, pan, todas esas cosas que sabíamos hacer, venían las recetas de las abuelas y se posicionaron con emprendimientos exitosísimos. Entonces descubrimos una cosa, descubrimos lo que los economistas vienen diciendo desde hace muchísimo tiempo. Pablo Gerchunov, gran economista, el movimiento de las mujeres en el siglo XXI es equiparable a la revolución industrial. Otro gran economista, Amartya Sen, la India. Las mujeres tienen una potencia económica impresionante. Bueno, todo eso llegó a Argentina, las mujeres emprendedoras. Nosotros creamos un proyecto que se llama Ventanilla Única para Mujeres Emprendedoras, que con Micaela las recorrimos en todas las comunas. Necesitamos que la banca nos mire. Hay 67 entidades bancarias en Argentina y solo 5 bancos, 2 privados y 3 estatales. Tiene una línea de crédito incipiente para la mujer. Como decía Shakira,
Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Por supuesto, queremos facturar, autonomía económica. Miren, estamos en todos los claustros. ¿Saben qué lideramos? Nosotros estudiamos un montón porque somos esforzadas, ¿no? Estamos siempre probando que nos merecemos estar donde nos merecemos estar. Tenemos que estar probando un mérito nosotros. No alcanza con que lo hagamos bien. Tenemos que demostrarlo además, porque es la mirada del otro lo que nos da identidad. No va. Miren, en la banca no nos mira nadie. No nos mira nadie. Y nosotros somos las que más lideramos patentes y marcas. O sea, tenemos mucha inteligencia, vamos y lideramos. Vayan a ver la lista de patentes y marcas. Necesitamos plata. Porque no es que no somos creativas, necesitamos el puente. Entonces, ventanilla única para las emprendedoras argentinas, mujeres emprendedoras, en todo el país, ahí que tengamos todos los recursos. La banca estatal, el Banco Ciudad tiene una línea, nos acompañó muchísimo, el Banco de la provincia de Córdoba, un poquito en la provincia de Buenos Aires, son los 3 bancos oficiales, pero no nos alcanza. Cuando dice la digitalización, la inclusión financiera, ¿saben qué es la inclusión financiera para muchos bancos? Que vos tengas la tarjeta sin plata no nos sirve para nada. O sea, queremos la tarjeta con una cuenta y que esa cuenta sea parte de la distribución de la credibilidad económica de las mujeres. Está probado que las mujeres somos, los emprendimientos de las mujeres es el 35% más rentable que el de los hombres. Son un negocio para el país, las provincias, la ciudad, los pueblos. Negocio. El 35% más exitoso del retorno, pero además somos repagadoras, nosotros cumplimos. Somos, diría la joya de la abuela de la política argentina. Necesitamos la plata para unir creatividad, dinero y empleo. Lideramos todo lo que es el microemprendimiento, el comercio de cercanía, que diría las micropymes. El 33% somos, miren, sin crédito, imagínense si tenemos un poquito de crédito. El 33% del total de MIPYMES de la Argentina, que es el 80% de las pymes del país. O sea, no tenemos techo si tuviéramos los recursos que hoy no tenemos. Y con esto cierro una historia. Ariana Onega, para que veamos que esto es las que lideraron la pandemia y sobrevivieron, y ahora son mujeres, no sé, como mi madre, que en realidad, no sé, nunca se percibía como emprendedora. Y ahora tenemos que hacer el puente entre quiénes. La de la feria. La emprendedora, la gran empresa. Las empresarias tenemos que ayudar a la emprendedora tenemos que ayudar a la de la feria, el puente. ¿Quién hizo ese puente? Tiene un nombre propio, yo la quiero mencionar, está dentro de las mujeres que llevamos para difundir este proyecto en todas las provincias. Ariana Onega, 24 años, de Las Parejas, un pueblito chiquitito de Santa Fe, 12.000 habitantes, la primera universitaria de su familia. Llegó el momento antes de la pandemia de decir, tenía que ir a Rosario con su hijita. Pero ella quería estudiar algo fácil, que le permitiera no trabajar los sábados. Y dijo, gerenta de banco. Voy a ser gerente de banco. Y voy a estudiar ingeniería económica, no es una carrera media rara. Allá fue, mire tecnicatura. Fue a Rosario. Llegó con su valijita a compartir el departamento con 3 amigas. Pandemia. Lo único que pudo ver no fue la facultad. Veía de su ventana la feria de las mujeres de los sábados. Y ella sabía de comunicación y que creó Entre Tiendas. Cómo conectarnos por internet para poder vender ese emprendimiento que solamente lo hizo en un departamentito, sin haber empezado a cursar más online su universidad. Fue un golazo de media cancha. Se la vendió Wallah, un unicornio famoso, millonaria, tiene 24 años. Pensar en otras multiplica panes. No es para una sola. Gracias. Bueno, Carla, voy a volver a esta historia que me encantó. Yo quiero simplemente decir que Carla es como Fabiana, como Micaela, son puentes también, son puentes. Muchas veces decimos que gracias a las que alcanzaron puestos de liderazgo y fueron generosas y multiplicaron, como decía Carla, mirando a las otras, es que se pueden ir abriendo espacio para las nuevas generaciones, para las que quizá no tenemos esos lugares para escribir las políticas públicas, pero que sí podemos estar detrás, esperándolas, acompañándolas. Así que bueno, muchísimas gracias, este panel es hermoso
Les pido un aplauso y un agradecimiento. Y dentro del profesional, como se dijo recién en el panel anterior, aspira a acompañar a las mujeres en todo el trayecto de su carrera profesional. Empieza con el emprendedurismo, miles de emprendedoras que llegan a ser, con mucho éxito, como también se dijo recién, en mayor proporción, incluso en esta época que el varón, empresarias. Quisimos darle otra vuelta de rosca a este panel y conectar a las mujeres empresarias, que sabemos que son muchas y muy exitosas, con las mujeres empresarias específicamente que se ocupan de la sostenibilidad. Por eso invitamos, acá tenemos a Alejandra Borgini y tenemos también a Miriam Leonetti. Patricia Malnati, que estaba invitada para este panel, ha tenido un inconveniente serio de salud esta mañana, así que deseamos que se mejore pronto. Igualmente, me gustaría, antes de darle la palabra a las chicas, contar por qué la habíamos incorporado al panel. Patricia Malnati es presidente de Fonsalva, una pyme familiar que ella tomó su cargo ya hace muchos años, dedicada a la industrialización del caucho. Ella es directora del Comité de Sustentabilidad de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y coordinadora del eje de transformación industrial de la Red de Mujeres de la Industria Argentina, fundadora de la Red Mujeres y Caucho. En el año 2022, Patricia fue elegida Best Company Director por su excelencia y contribución al sector del reciclado de neumáticos. Ella nos iba a contar cómo incorporó la sustentabilidad en una pyme y a través de la experiencia que ella ha tenido. En su ausencia, yo les quería contar nada más que si nosotros vemos en la web el informe de sostenibilidad de su compañía, vemos que es patente su compromiso con el medio ambiente. Ellos han adoptado un sistema de economía circular y desarrollan un proceso productivo que se basa en algunos pilares fundamentales que son para tener en cuenta en cualquier empresa que sigue un trayecto ecológico. El consumo responsable del agua, la utilización, en el caso de ella, de residuos de caucho, es una empresa altamente contaminante la del caucho. Sin embargo, ellos han podido hacer un proceso
de utilización de esos residuos triturados y llevarlos a un montón de aplicaciones que reducen el desperdicio y que además sirven para un montón de otros insumos. Por ejemplo, reduce los costos de mantenimiento y además tiene un gran sentido de reducción de la energética. Bueno, eso sería lo que nosotros íbamos a tratar de ver con ella, pero les quise hacer un pequeño resumen porque en realidad en una industria tan hostil para la mujer como podría ser la del caucho, ella ha tenido la habilidad de ir sorteando los inconvenientes hasta llegar a tener una empresa altamente sostenible, y creo que ese es un camino que tratamos de tener todas. Vamos ahora entonces a encontrarnos con Alejandra. Alejandra es artista plástica, es emprendedora especializada en diseño sustentable, todo un mundo para nosotros, ¿verdad? Creadora y diseñadora de la marca Cosecha Vintage, cuyas prendas son fabricadas con scrap de medias de nylon y fibras naturales. Hasta donde yo sé, scrap es el residuo, ¿no? O sea, ahora nos va a contar más. Con su vasta experiencia y su profunda convicción en la importancia de la sostenibilidad, Alejandra se ha convertido en una voz destacada en la industria de la moda sustentable. En el año 2018 fundó la Asociación de Moda Sostenible Argentina, una organización sin fines de lucro que está dedicada a promover la sostenibilidad en la industria textil. Nos tiene muy intrigadas, bueno, y le vamos a pedir que nos adentre un poco en este mundo de la moda sustentable. Así que le doy la palabra. Bueno, primero muchas gracias. Muchas gracias, Sol, muchas gracias, Mía, gracias, Cristina, por tener la posibilidad de tener la voz. Primero, bueno, la sostenibilidad es de las mujeres. Es de las mujeres porque primero, desde el primer momento que damos vida, somos las que damos vida, somos las que cerramos la canilla de casa, es la que decimos hay que cuidar esto, hay que cuidar lo otro. En realidad, mi historia empieza hace muchos años, soy una joven diseñadora de 64 años, que vengo trabajando desde el año 2005, vengo de la industria textil, que soy la segunda más contaminante, imagínense el cartel que tengo, soy como medio una mala palabra, entonces después de tantos años de trabajar en la industria textil, empecé a darme cuenta de lo misma con los descartes que teníamos, qué hacíamos, aparte soy mamá, tengo una hija que me decía, no mamá, porque esto, entonces nuestros hijos son los primeros que nos van marcando, son los que están viendo el cambio. Y bueno, ni que hablar, yo soy nieta de inmigrantes, mi abuela Sebastiana, ella fue la que me enseñó a tejer, la que me enseñó todas las manualidades, siempre la recicladora nata. Mi abuela hacía economía circular, era de tipo impacto, mi abuela hacía todo, porque, sin ponerle nombre, ¿por qué? Porque ella recibía, estábamos en casa, la lata de dulce de batata, bueno, yo fui de esa época, ella de cada lo reciclaba y hacía macetero. Cuando empezamos a echar de leche lo recortaba y hacía. Con los suéteres viejos, ¿qué vamos a hacer con los suéteres viejos? Patines, bueno, no sé si saben lo que son los patines, los patines. ¿Qué les puedo hablar de Sebastiana? Que era una tana increíble, que me transmitió primero el amor hacia lo que estoy haciendo, por eso mi marca se llamó Cosecha. Porque chicas, yo estoy cosechando lo que se sembró. Y yo digo siempre que tenemos mucho que aprender de la naturaleza. Lo único que nos diferencia es que no somos de gajo. La naturaleza todo lo recicla, tiene un círculo perfecto, ¿no? Hasta contra los veganos pegamos, que nos metamos con los veganos que decimos que hay una cadena que hay que respetar, el Bambi que come el pastito. ¿Qué nos pasa con la naturaleza? Es perfecta, pero nosotros no somos de gajo. Y si yo estoy acá sentada, porque hubo alguien para atrás que trabajó mucho para que yo estuviera acá hablándole a las mujeres, ¿no? Todas estas mujeres increíbles que podemos hacer cosas. Es decir, esa es la diferencia que tenemos con la madre naturaleza que nos da todo, ¿no? Que no somos de gajo. Por eso
Entonces estos años caminando para mí los valores fundamentales tienen que ver con nuestra historia, nuestra identidad cultural. Primero que nada, si vas a armar algo, ¿quién sos? ¿De dónde sos? ¿De dónde? Porque tenemos la costumbre que nos preguntan, ¿de dónde son? De la provincia, no sé qué, pero ¿de dónde? No, soy de la provincia de Buenos Aires y nací el 9 de julio. Soy del 9 de julio. Eso lo tenemos que decir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, marcamos territorio, estamos marcando, le estamos dando vida a un montón de mujeres que viven en esa ciudad, que viven en ese lugar. Así que bueno, mi historia comienza, como les digo, con mi abuela Sebastiana, tratando de hacer en todos estos años la mejor cosecha, transmitiendo los oficios que van de generación en generación, ¿no? La sostenibilidad está totalmente ligada a los oficios, porque hay una sostenibilidad cultural que hace a estas formas de saber hacer las cosas, ¿no? El tejido, el telar, otras cosas que tienen que ver con nuestras identidades culturales. Y por supuesto, el tema de, como hacía Sebastiana, ¿qué hacemos con la basura? ¿No? Darle una nueva vida y empezar a construir, por eso para mí la basura no existe, es el comienzo de una nueva vida, son materiales inesperados que están esperando ahí para que vos los descubras. Es decir, no tenemos excusa. Las mujeres tenemos un ojo, vos estás en tu casa, solamente con que cambies la mirada, ya tu vida va a cambiar. Porque el sachet de leche se va a convertir en una cartera. Después, las bolsas de plástico quizás se conviertan en individuales. Y yo con las medias, miren lo que hago. Está hecho con las medias enrolladas, los agarro las medias, las enrollo, porque yo siempre digo que hay que mirar adentro, porque adentro está lo que tenemos para decir. Entonces, si vos te enrollás para adentro, no está mal, porque te vas a encontrar. Cuando vos te encontrás, tenés identidad. Como mi hija siempre me dice, mamá, 5 minutos, ¿no? Nunca lo aprendo. ¿Y cómo nace cosecha? Bueno, después de Sebastiana, y estar en la industria de la moda, por una amiga mía que me dijo, como saben que yo era muy encantada de trabajar y de artista, que yo, pero no hacemos ropa. Y gracias a ella, Cecilia, que es una gran amiga, empecé a meter en el mundo de la ropa. Aunque cuando tenía 15 años había hecho un curso de corte y confección y hacía algunas cositas, pero no me imaginaba, porque yo después me dediqué a la decoración, al arte, y bueno, así empieza cosecha, ¿no? Fabricando primero con una amiga, después me largué sola, y bueno, las diferentes crisis que tuvimos, que hablaba de 2001, bueno, no sé, porque siempre son tantas, pero yo la verdad, las crisis para mí son una gran oportunidad, porque siempre le veo la parte positiva. En ese momento no tenía nada, agarraba los descartes de las mismas cosas que yo iba haciendo y aparte en un momento no podía comprar tela, no podía comprar nada, ¿qué hago? Hacía con lo que tenía. Después, estas cosas en la vida, que yo digo, ¿la vida es casualidad o causalidad? Vino una clienta, yo tenía un local chiquito, y me dice, yo pinto mis cuadros con medias. ¿Cómo con medias? Y sí, me dice, mira, agarré una bastidora y le puse las medias. Y dije, ¿con las medias de nylon? Sí. Bueno, ella me puso el bichito de la media y así empezó mi camino. Mi vida pasó a ser una media, yo le digo que casualidad o causalidad, justo en el CMD, Centro Metropolitano de Diseño, Cercia en ese momento, 2018, un curso, Integrando el Futuro, que trabajaba el tema de las problemáticas de la contaminación en la fábrica. ¿Y cuál era el material que estaban por estudiar? Adivinen, la media. Cuando yo llego y me dicen que es la media, yo dije, en la vida esto yo. La vida es circular. La vida es circular. Y cuando vos ponés la meta, la cabeza, y tenés claro lo que querés, tu media va a aparecer. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está esa media que tienen que encontrar? Porque está esperando ahí que ustedes la descubran. A mí me estaba esperando, porque imagínense qué loco. Yo empecé a trabajar con las medias de nylon. Las medias de nylon tienen que ver con los pies tienen que ver con el enraizado. ¿Qué es todo eso? Cosecha, ¿me entienden? Es decir, como todo está ahí, solamente tenemos que cambiar la mirada. Después de caminar con cosecha,
todo este camino hicimos 1000 cosas, obviamente mezclamos medias, trabajamos con lana, solamente compro fibras naturales. Bueno, después de tanto caminar, me pareció que nada, puse un local, viajé por el mundo, muchísimas cosas, pero también me di cuenta que nos empezamos a juntar un grupo de emprendedores y artistas que teníamos las mismas inquietudes y que había que armar algo, una base, porque también me habían pasado cosas feas. Obviamente, el que hace cosas le pasa cosas. Cuando no hace nada, no te pasa nada. A mí me pasó de todo, el elefante suelto en Buenos Aires. Entonces, ¿qué decidimos? Con un grupo de amigas, junto con mi hija, que también es mi inspiración, armar la Asociación del Modo Sostenible. ¿Para qué? Para trasladar todo este know-how de tantos años, cómo trabajar un descarte, cómo hacer que tu empresa tenga una trazabilidad. Si no tenés una empresa sostenible, podés ser primero una empresa consciente. Porque lo primero que nosotros hicimos cuando creamos la asociación es crear categorías. Y la primera categoría es el ciudadano consciente. Si no hay una ciudadanía consciente, que sabemos qué es ser ciudadano, ¿tenemos claro qué es ser ciudadano? El ciudadano tiene derechos, pero tiene obligaciones. Entonces, si vos tenés claro eso, vas a ser un ciudadano consciente. Y por otro lado, ser sostenible está ligado completamente al cuidado, y el cuidado está ligado al amor, porque vos cuidás lo que amás. Entonces, no es tan difícil pensar cómo hacer una marca sostenible. Obviamente que hay todo un proceso que a veces, depende del modelo de negocio que vos tengas, es más simple o no. No es lo mismo tener un emprendimiento a traza humana, donde vos haces las cosas, a tener un emprendimiento o una marca de alta producción, donde eso realmente cambia. Así que bueno, así nació la Asociación de Modo Sostenible. Seguimos cambiando. Y desde allí ustedes asesoran a otras. Exactamente, lo que hacemos, primero, obviamente que lo primero que hacemos es invitar a todos los que están trabajando o están interesados en el tema de la sostenibilidad que se acerquen al SWAT, damos talleres, capacitaciones, participamos en 2 diferentes eventos, Argentina Fashion Week, acabamos de venir de Mar del Plata, donde se presentaron, aparte de otras marcas, 6 marcas nuevas del interior del país, que si la asociación no hubiera estado trabajando ahí, esas marcas como teníamos de Gualeguay, teníamos unas chicas que eran de la ULASH Córdoba, de Tres Arroyos, de Bahía Blanca, Santa Fe. Bueno, ese es el trabajo que hace la asociación, es llegar ahí a los lugares donde hay un capital humano, que somos las mujeres, que estamos generando emprendimiento y realmente darle visibilidad. También quiero contarles que estamos muy orgullosos, somos marca país, hemos recibido el premio de economía circular, premio de economía circular, por la casa que estamos, hemos sido declarados por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, todas las actividades ambientales que hacemos, así que bueno, me siento como en mi casa y más que nada transmitirle que todo es posible, que vos desde tu casa podés generar un nuevo emprendimiento, solamente tenés que mirar, tenés que trabajar local para ser global, tenés que preguntar en tu barrio, en tu ciudad, en tu provincia, qué empresas hay, qué descartes tienen, trabajar fuertemente con eso, seguramente jugarle un asado a cualquiera que seguro que se lo ganás, que tienen descartes en su fábrica y nunca lo vieron, porque también es cambiar la mirada del otro, no solamente personal. Bueno, creo que me pasé. Una reflexión de lo que acaba de decir Alejandra es que es verdad que la sostenibilidad es femenina. El concepto de la sostenibilidad obviamente es femenina, la conservación de la vida es femenina más que masculina, ¿verdad? Y por otro lado, cuando se hace la asociación contra las medias, que son para los pies, que es el arraigo, también son los que nos protegen los pies y nos permiten avanzar. Entonces también es un punto de avance, no solo para la industria, sino para todo lo que sea realización femenina. Así que te agradecemos mucho. Bueno, nos vamos a encontrar ahora con Miriam Leonetti, nos vamos a pasar del otro lado y en lugar de
empresas en estos temas. Miriam es ingeniera química, con un montón de posgrados, así que vamos a decir que es posgraduada en dirección de empresas, en recursos humanos y en calidad, con una amplia experiencia en gestión de riesgos laborales, medioambientales y de protección de datos personales. En todos esos campos, ella ha atesorado una vasta experiencia, que es la que entiendo vuelca en todos aquellos que buscan su consejo para emprender este camino de la sostenibilidad. Es rotaria, según ella quiso notar, y actualmente se desempeña como consultora en todos los temas de su expertise. Así que quisiéramos que ella nos explique, por un lado, cuál es el camino, por dónde lleva a sus consultantes en este camino de la sostenibilidad, y por otro lado también, qué es lo que una empresa puede ofrecerle a los ciudadanos, especialmente en materia de sustentabilidad y de gestión de riesgos, que serían las empresas. ¿Qué que hacer por eso? ¿También ahí? La verdad que acá me saco como casi todo el speech, pero bueno, vamos a remontar. Esta charla surge de una presentación previa que vengo dando, que tiene que ver con hogares sustentables. Entonces, Cristina me dice, no, pero esto va dirigido a empresarias. ¿Cómo damos vuelta al hogar sustentable para dárselo a emprendedoras o empresarias? Entonces, lo primero que digo es, ¿cómo nos planteamos como personas que estamos a cargo y liderando nuestros hogares? Y empezar a pensar, ¿es nuestro hogar un hogar sustentable? Bueno. Entonces, ¿qué consumimos? ¿Consumimos comida chatarra o consumimos comida de un almacén naturista o huertas orgánicas? ¿Cuál es el ciclo de nuestra ropa? ¿Nuestra ropa se recicla todos los años? ¿O todavía tengo, como en mi caso, el piloto de mi abuelo que falleció en el año 83? No existe ese piloto, me lo regaló mi abuelo cuando me quedaron en España en el año 87, perdón. Lo tuve y el año pasado dije, el corderito está viejo. Entonces lo llevé a la modista, no compramos un hermoso corderito y después si quieren hago el desfile del lavado reciclado del abuelo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Para poder tener empresas sustentables necesitamos consumidores exigentes. Porque en la medida que nosotros como consumidores no exijamos, no vamos a tener, no va a nacer el bichito en mi empresa para que, ¿cómo me repienso como empresaria? ¿Cómo me repienso como empresaria? Porque obviamente ser sustentable, sobre todo en la primera etapa, no es gratis. Hay que pensar la empresa, hay que reorganizar los procesos, hay que ver cómo es nuestra línea productiva. ¿Qué insumos? Esto que yo llevo en casa. Yo tengo que ahorrar luz y gas porque veo la factura. ¿Me tiene que venir por la factura pesada o me tiene que venir porque realmente estoy convencida de que tengo que minimizar consumos? Hay un concepto que quiero que todos entendamos, que es el del overshoot day. El overshoot day o el día de sobregiro de la Tierra es el día que nosotros nos consumimos todos los recursos que la Tierra es capaz de regenerar en un año. Ese día, en el año 2012, cuando fue la cumbre de la Tierra en Brasil, en Río de Janeiro, era el 12 de septiembre. Hoy está en el año pasado fue el 2 de agosto
nivel global, o sea, a nivel planetario. Para que tengan una idea, nosotros, Argentina está más o menos en el 20 de junio, por ahí. ¿Qué significa esto? Que nosotros, a mitad de año, un poquito más para el planeta, un poquito menos para la Argentina, nos consumimos todos los recursos que es capaz de regenerar el propio planeta en un año. Entonces, ya, dentro de 20 días, la Argentina se consumió todos los recursos del año. ¿Qué significa esto? Que yo voy a seguir usando recursos, pero son los del año que viene. Y después voy a seguir usando recursos, pero son los del otro año que viene. Entonces después nos asustamos porque las tormentas, y nos asustamos por el cambio climático. Chicas, el cambio climático no es otra cosa que el sobreuso de recursos. Y la contaminación no es otra cosa que el sobreuso de recursos. Entonces lo primero que tenemos que empezar a pensar es cómo hacemos para minimizar recursos. Tenemos dos cosas, y lo voy a decir así, o bajamos la población o bajamos el consumo. Entonces, después viene con toda la problemática que significa pensar esto, porque estamos hoy, hay grandes corrientes filosóficas que están hablando del decrecimiento. Incluso hay gente que está hablando del estudio de los colapsos. Entonces, estas cosas son las que nosotros tenemos que empezar a pensar. ¿Cuál es nuestro granito de arena? ¿Cómo educamos en casa? ¿Y cómo llevamos esto a nuestras organizaciones? ¿Necesitamos estoquear para un año entero? ¿O voy a producir lo que realmente necesito producir? ¿Le voy a comprar a Taiwán o voy a comprar local? Cuando hablo de comprar local, hablo desde lo que vamos a consumir para producir, lo que vamos a consumir si tenemos un comedor en planta para darle de comer a nuestros empleados, lo que vamos cómo voy a rediseñar los procesos. Por ejemplo, yo trabajé años en una compañía de seguro. Nosotros en el año 2002 empezamos a digitalizar y a eliminar papel. Bajamos de consumir 190 toneladas de papel al año, o casi 200 y pico en algún momento, a 40. Entonces, yo no les digo que ustedes van a bajar 150 toneladas de consumo de papel, pero fíjense cuánto consumo de papel pueden bajar, porque cada resma es una cantidad de bolito. Tengo un emprendimiento de vivero, como ejemplo de cosas que se me ocurrieron. Asesoro para comprar plantas ornamentales o asesoro para que mis clientes hagan jardines con nativas. Bueno, pero nosotros vamos ¿qué compramos? Azalea, compramos la violeta de los Alpes, porque nos gustan. Ahora, la idea del jardín nativo no la tenemos. Entonces, capaz que un jardín nativo en nuestro balcón es otro paradigma de belleza. Porque lo primero que tenemos que empezar a cambiar es el paradigma de la belleza. Y por ahí lo que dijo Alejandra, la belleza no es el afuera, la belleza es el adentro. Cuando yo estoy convencida de lo linda que soy, me ponga lo que me ponga, voy a estar hermosa. Porque mi luz, mi cara va a irradiar luz. Entonces después me maquillo. ¿Qué maquillaje uso? ¿Con qué compuestos están hechos esos maquillajes? Las invito a todas a mirar los botiquines de los baños, en las cajitas donde vienen las cremas, los maquillajes. ¿Cuánta porquería, perdón, tenemos que usamos y terminamos tirando? Porque la sustentabilidad ayuda al planeta, pero también ayuda a nuestra economía familiar. Vamos a decir la verdad, somos consumidoras compulsivas. ¿Cuántos pares de zapatos arreglamos? Entonces, sí, obviamente, si compráramos menos zapatos, habría más negocio para reparadores de zapatos. ¿Cuántas mujeres se dedican al negocio de la reparación de zapatos? Yo siempre veo hombres. Es el zapatero, la zapatera no existe. No existe. ¿Sí? Entonces, en realidad, la costurera, reparación, cambien el nombre, chicas. Moda sustentable. Reconvertimos tu prenda en una prenda vintage. Es lo que
porque también tenemos que venderle a nuestro cliente. Yo la pobre costurera la veo ahí sufriente. No, tiene que ser una costurera feliz. Entonces yo voy a vender mi producto de otra manera, porque en realidad lo voy a exhibir, voy a mostrar, voy a hacer un catálogo de lo que reconvertí. Entonces, yo les cuento, yo siempre me estoy achicando, pero que la edad achica. Entonces, ya las polleras largas no me quedan bien. Tengo una señora que es modista, y yo le tendría que decir, no, vos tenés que poner otras cosas, vos no sos modista. Vos haces una economía circular y una reconversión en moda de piola. Entonces, ¿qué me hacen agarrar? Te llevo todas las polleras largas y las está convirtiendo en unos vestidos divinos. Entonces, ahora, si yo digo, lo llevo a la modista, no. A ver, ella es cómo se tiene que posicionar para... Y además, digamos, hay que enseñarle a la etiqueta, hay que enseñarle a posicionarse en Instagram, hay que en las redes sociales. Estas son cosas que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que empezar a pensar en chiquito cómo hacemos para hacer una empresa B. Es decir, una empresa que tiene un impacto, una empresa donde lo social y lo ambiental están unidos. Ahora necesitamos cargar el apoyo del Estado, porque las empresas B necesitan una legislación. Entonces, este es un tema, cuando hablamos de En la obra que he citado, es una obra creo que de Vinci, hay algo, pero no hay legislación. En economía circular, ¿cuáles son los beneficios impositivos, los beneficios económicos o los beneficios sociales que vamos a dar a una empresa, ¿sí? Hecha por una emprendedora o una mini empresa o una gran empresa, que es empresa B? ¿Dónde le vamos a poner los recursos? Desde la ciudad, en autonomía. Porque a veces cuando somos muy chiquitos no podemos estar pagando un consultor. A lo mejor deberíamos tener consultores que puedan ayudar a las empresas a reconvertirse en empresa B. ¿Me contás con eso? Pero yo no sé una cosa de lo que es la empresa B. En realidad es una certificación. Sí, es muy costoso. Es muy costoso. Yo digo, empresa B como puede ser empresa triple impacto. Decimos que yo estoy medio en contra de eso, perdón. ¿Qué implica tener una certificación? Porque por ahí nos podemos empezar a poner... La certificación lo que te da es la garantía de la trazabilidad de la persona. Y una metodología para hacer, digamos, yo quiero hacer, poner aplicación una ISO 14000, que es una ambiental o una ISO. Entonces, vos tenés que tener una metodología que la vas a adaptar al tamaño de tu empresa. ¿Qué significa estar certificado? Que alguien te avala de que ese proceso que vos decís que haces, lo haces y lo haces bien. Y que tenés, alguien habló, Micaela por ahí habló, de tener datos. ¿Sí? Ese es el tema. Yo no puedo gestionar sin datos, yo tengo que gestionar con análisis de riesgo, tengo que gestionar con análisis de impacto, tengo que gestionar con un análisis de materialidad, es decir, ¿qué está esperando mis grupos de interés de lo que yo hago? Porque cuando yo soy empresa sustentable, BSD, empresa triple impacto, o como la quieran modelizar, ¿sí? Yo tengo que primero estudiar lo que necesita el mercado, porque no es lo que yo necesito, es lo que necesita el mercado. Y si el mercado no sabe lo que quiero, lo tengo que educar. Si en definitiva, tengo que, a través de los medios, por ejemplo, del gobierno de la ciudad, cuántas campañas tenemos o cosas que hace la ciudad que ni las conocemos en temas de sustentabilidad. Es información, es educación, es conciencia, es generar conciencia, generar en las escuelas esta temática y después van a llegar a nuestras empresas. Yo no sé cómo alguien puede resistirse a un discurso tan vehemente como el de Lidia. Creo que vamos a tener que hacer muchas campañas de concientización, en donde si alguien realmente escucha
metas consumos de energía en una empresa. Hoy que nos quejamos todos la boleta de luz y la boleta de gas. ¿Cómo tenemos sectorizados los medidores? ¿Tenemos un solo medidor o tenemos varios? ¿A qué hora limpiamos? Son cosas chiquitas, chiquitas no, que son grandes, pero son cosas que tenemos que empezar a pensar para que realmente, no solamente ayude a la parte económica, ayude a la parte ambiental, pero ayude al planeta, porque chicos, acá, el planeta, pero te voy a decir una sola cosa, el planeta se va a salvar acá. Si el día que nosotros nacemos, el planeta se regenera solo. El problema es cómo hacemos nosotros para vivir dentro de este planeta con un planeta que nos dé servicios, pero que nosotros lo cuidemos. El problema no es el planeta. Andate en cualquier lugar donde dejaste de meter al humano y se regeneró solito. Para que le den cursos a nuestras emprendedoras, porque la verdad es que es necesario saber todo esto, ¿verdad? Les agradezco muchísimo, ha sido muy valioso. Antes que se retiren, vamos a hacer unos reconocimientos y un sorteo. Tenemos acá a Mabel de Venga, por favor. Mujeres que nos inspiran en la voz de imaginar a la mujer en los distintos ámbitos en los que actúan. Para esto vamos a distinguir a Nata, que por favor le pedimos que pase por acá, que se acerque. Melina la distinguimos por su trabajo en el área de la docencia y la innovación, vinculada con los temas de educación, tecnología y diversidad, con un enfoque sistémico e inclusivo. Pido que se sienten y que terminemos el acto, por favor. Fue para mí muy rico e inspirador escuchar, porque siempre quienes estamos emprendiendo todos los días nos tomamos un tiempo para escucharnos, escuchar otras voces que nos recuerdan por qué hacemos lo que hacemos. Me dedico a reconocer también a las mujeres que educan, que son muchas, es un trabajo muy precarizado y es el futuro. Así que invito a que reconozcamos también a esas docentes que no siempre las vemos y que hoy, por ejemplo, ayer un día muy complicado en Chaco, no sé si conocen el caso, esta docente de escuela rural, un tipo de escuela del cual yo trabajo muchísimo, que bueno, ya no estaba entre nosotros porque entre tantas precarizaciones que vivimos, además de todo, tenemos que hacer dedo en la ruta. Así que necesitamos reconocerlas y agradecerles, y me encantó lo que mencionaban del linaje. Estamos acá por quienes nos educaron, así que muchas gracias.
Foro de Mujeres del Mercosur. Cuarta parte. Quiero agradecer a Mabel, porque esto yo no me esperaba para nada. Pero quiero agradecer también a las que les han saltado antes, porque bueno, el primer panel que tanto nos habló sobre políticas públicas, justamente por visión de género, nosotras en el Foro de Mujeres del Mercosur tratamos especialmente, justamente, trabajar comunadamente los 4 países, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, en los temas que tanto hablaron en el primer panel, tales como la violencia de género, la trata de personas y todo lo que hace a la idiosincrasia de nuestros países. Y bueno, con el emprendedorismo fue fantástico. Yo no soy emprendedora, soy una simple abogada, pero dentro del foro tenemos justamente una división que es justamente la parte empresarial. Tenemos la parte política, cultural, empresarial y sindical. Así que muchísimas gracias. He aprendido, yo personalmente, me encantó lo que tiene ella puesto, porque la verdad pienso cómo es que lo hizo. Estaba diciendo recién ella. ¿Sí? Así que bueno, gracias Mabel. Vos sabés lo que te Distinguimos ahora a Josefina Delgado por su decisivo aporte a la cultura nacional. Ella es escritora, gestora cultural, ocupó diversos cargos en esa área y ha sido declarada personal destacada de la cultura por esta casa. En la calidad se organiza mejor artísticamente Quiero decir 2 cositas. Primero, hoy aprendí un montón. Y el tema de las políticas públicas, yo he trabajado en la gestión pública en distintas circunstancias, en el gobierno nacional, en el gobierno de la ciudad, y por supuesto que cuando la mirada de la mujer se instala en las políticas públicas, cambia un montón. Por eso es que muchas veces se resisten a aceptarnos, ¿no es cierto?, y a dejarnos participar. Yo estoy muy orgullosa porque en 1987 lo creé yo, no hubo ningún hombre en el medio. Fue la Biblioteca de la Mujer, en el área de las bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires. Biblioteca de la Mujer, Alfonsina Storni, año 87. En ese momento, ¿qué era lo que me decían? Ahora tenés que hacer la Biblioteca del Hombre, burlándose de mí. Y yo me acuerdo que lo que contestaba era: todas las bibliotecas son de los hombres. El objetivo era que todo lo escrito por mujeres sobre temas que además tuvieran que ver, ¿no es cierto?, con la mujer, estuviera en esa biblioteca concentrado. Lo logramos durante muchos años, pero hay que seguir. Las políticas públicas tienen ese problema, que de pronto cambian las gestiones y no se sigue con los objetivos. Esta es una biblioteca lindísima, de la que todos se pueden asociar, está en la calle Venezuela 1500 y algo, dentro de la biblioteca Martín del Barco Centenera, pero con un espacio especial. Y después quiero, esto es totalmente privado, íntimo, pero no importa, quiero contar cómo mi padre, que era un señor andaluz, que había venido a los 19 años a la Argentina, nos decía a mí y a mis hermanas, imagínense que esto sería fines de los 50 o 60, y él nos decía: vosotras tenéis que tener, por eso aclaré que era andaluz, porque dicho así queda mejor, vosotras tenéis que tener una profesión para no tener que depender de ningún hombre. Y eso marca. Así que no solo las mujeres, los hombres también tienen que ver. Para finalizar, tengo que sacar que Guadalupe González de Rosa, por su trabajo de cambio
aprendimos mucho, conocimos mujeres maravillosas y simplemente decir que vengo en representación de muchas mujeres que empezamos a transitar juntas este camino hace casi 2 años ya. Está Carla Carrizo, a quien agradezco porque desde el minuto 1 se sumó, apoyó, acompaña y hace constantemente por tantas mujeres, por nosotras en particular, difundiendo, impulsando y generando siempre políticas en pos de esa equidad de la mujer, ese lugar de protagonismo que merece y que tiene por su propia condición, como dijeron muchas hoy, por todo lo que hacemos día a día, por ese empuje, por esas ganas, por esa responsabilidad y por ese no quedarnos, por ese decir cada día, como dicen cada una de estas emprendedoras que veo acá y que son las que impulsan este movimiento día a día, que se puede, que emprender sí, y lo dicen en cada uno de los podcasts que hacemos con ellas, de paso, escúchennos en Spotify, historias maravillosas de mujeres, como cada una que estamos acá, que dicen sí podemos, sí vamos a lograrlo, y pese a todas las dificultades, seguimos y vamos hacia adelante. Así que gracias. Vamos a servir café, que no sé qué pasó, que todavía no está, pero puede quedarse. Y además vamos a hacer un sorteo. Así que con productos de